A continuación, Corazón con Impulso. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso. Hola, buenos días con todos. El día de hoy tenemos un tema icónico, algo único acá en el Ecuador, primera vez que tenemos como para poder hablar con experiencia propia sobre esto que enorgullece tanto. Estamos a la altura ya de varios países a nivel mundial que hacen esta técnica. El tema es trasplante cardíaco y estamos aquí con el experto en insuficiencia cardíaca avanzada, dispositivos de asistencia ventricular y trasplante cardíaco, el doctor Jofre Arequipa. Bienvenido, doctor Jofre, y pues vamos directamente al grano y a que nos cuente un poco de esto. Sabemos que se hizo ya trasplante cardíaco en el Ecuador y sabemos que está teniendo un éxito total. Vamos un poco, cuéntenos un poquito de qué es esto del trasplante cardíaco. Buen día, qué gusto con todos. Empecemos diciendo que trasplante de corazón es un milagro actual en la medicina moderna. ¿A qué me refiero? Es dar una nueva oportunidad de vida a mi paciente. Un trasplante per se significa que mi paciente ya no tiene oportunidad de supervivencia debido a que uno de sus órganos ha sido afectado tanto que ya no funciona de una buena manera, lo que va a provocar inminente fallecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener algunos órganos que estén lastimados y yo puedo cambiar alguno de ellos. Si es que mi pulmón está fallando, ya no tolera mi cuerpo, mi pulmón ya no desarrolla su función correctamente, pues tengo la oportunidad de cambiar ese pulmón. Al hablar de corazón específicamente, existen patologías que dañan totalmente mi corazón, en donde el corazón se vuelve insuficiente, ya no funciona correctamente, con la inminente posibilidad de fallecimiento dentro de los próximos meses o máximo 2 años. En este sentido, ya desde 1967 se está desarrollando a nivel mundial trasplantes de corazón. La historia de trasplante de corazón es demasiado grande, desde intentos de utilización de órganos animales, sin embargo no han sido efectivos hasta ahora, que recientemente, hace un pocos meses, se consiguió algo de beneficio utilización uno de esos órganos. Sin embargo, aquí en el Ecuador no hemos sido capaces de mantener un programa de esta capacidad. Aquí fueron desarrollados unos trasplantes de corazón aquí más o menos en la década de los 90, sin embargo fueron insatisfactorios, por eso se abandonó el programa y lo estamos retomando en los últimos meses. Entiendo que el corazón en falla ya avanzada, que no tiene nada más que hacer con respecto a medicaciones, ya no le puedo ayudar más al paciente así, rehabilitación, todo ya se quedó en el olvido porque ya no funcionó más, es aquel paciente que tiene la indicación de trasplante cardíaco. Poniendo en palabras un poco más entendibles, es como el carrito cuando se funde el motor, ya no hay más que hacer. Le intentamos poniendo el aceite, ajustando el perno y demás, pero ya no hay más que hacer. Ahora, ¿quién es candidato para recibir un trasplante cardíaco y quién es candidato para donar un corazón? Perfecto. Escoger un paciente que sea idóneo para recibir un trasplante de corazón es una tarea bastante difícil. Un paciente que tenga la capacidad, la fortaleza suficiente para recibir o aceptar una cirugía de esta magnitud. Tener la capacidad, la fortaleza psicológica de afrontar este procedimiento. Tener esa fortaleza familiar de aguantar este procedimiento, en el sentido de decir que vamos a necesitar que nuestra familia, la familia del paciente, esté con él siempre para el apoyo. Como vamos a ver, tengo un testimonio de aquí a poquito de unos pacientes en donde les mostré. Conseguir el donador, pues
lamentablemente, al ser donador de un trasplante de corazón, quiere decir que mi paciente falleció, falleció de una manera abrupta. Sin embargo, que el corazoncito se mantuvo bien y yo puedo utilizar ese órgano. Es decir, yo puedo utilizar el órgano de cualquier paciente que sea viable. ¿A qué me refiero? Que sea una persona joven, que no tenga una patología que haya lastimado corazoncito. Obviamente no me sirve de nada colocar un corazoncito que ya haya sido lastimado. Y actualmente en el Ecuador potencialmente todos somos donadores. Y en ese sentido, pues de alguna manera, si es que todos tenemos esa conciencia, cuando nosotros fallezcamos, nuestra familia puede estar consciente de eso, en donde si es que nosotros somos donadores, pues salvamos mucho más vidas. Vamos a ver una diapositiva, por favor, si me ayudan en ese sentido. Vamos, estos son todos los órganos que yo consigo trasplantar, por así decirlo. Puedo trasplantar desde pulmones, corazón, hígado, páncreas, riñones, médula ósea, huesos. Todos esos órganos yo puedo obtener de un paciente en el cual ya no tenga una viabilidad. Existen trasplantes en donde yo puedo conseguir un órgano de un paciente que haya fallecido hasta 48 horas, puedo utilizar ese órgano. Un paciente fallece, obtengo el órgano y ese órgano guardarlo unas 48 horas. Hay otros órganos que duran 7 días, hay otros órganos que duran mucho más. Lamentablemente corazoncito no es así, dura solo 6 horas fuera del organismo. Así que mientras un paciente fallece, ese momento ya tengo que comenzar a trasplantar en mi paciente. Vamos a ver, a ver otra diapositiva ahí. Vamos a verle a Silvita. Mi nombre es Silvia. Hace 8 años me diagnosticaron insuficiencia cardíaca. Estoy trasplantada hace 2 meses y medio. En este momento estoy en rehabilitación, caminando, hago muchas cosas que antes no las podía hacer, antes de la operación. Les animo a las personas que tengan la misma enfermedad que yo tenía, que ahora hay otra oportunidad de vida y que podemos tener otra calidad de vida después de la operación. Es muy duro los primeros 2 semanas, pero hay que tener fuerza y saber que hay un Dios que también nos ayuda y que se animen. Las segundas oportunidades sí existen. Wow, realmente esta es una paciente real. Esta es la paciente primera del grupo que ha conformado usted, entiendo que con el doctor Luis Guerrero también, en trabajo en conjunto. Esto es impresionante, le digo, a mí me sacó lágrimas saber que esto ya se estaba realizando y con éxito y con buena técnica, porque realmente es un gigante paso. Para la cardiología yo diría que es el paso más gigante que ha dado la cardiología en este país, y lo que vemos es que la paciente está funcionalmente muy bien. Entiendo que para ir a un trasplante cardíaco el paciente tiene que estar en su peor estado en términos de ya funcionalidad. Ya la bomba está totalmente desgastada y ya no puede ni dar 2 pasos y está totalmente cansada o a veces en reposo. Lo que vimos ahí es que ella está caminando, está haciendo su día a día normal. ¿Qué nos puede contar un poquito de la paciente? Ya, mi paciente Silvita es una paciente de 50 años de edad. Cuando llegó a nuestro equipo con Luis, llegó en unas condiciones ya desahuciada, por así decirlo. Había visitado ya varios cardiólogos, algunas instituciones públicas y privadas aquí en el Ecuador. Ya había tenido una historia de 8 años de insuficiencia cardíaca avanzada, llegando a una insuficiencia cardíaca terminal, en donde ella ya no conseguía bañarse sola, se vestía ya con cansancio, es decir, era una paciente totalmente dependiente de sus familiares, en el sentido que el corazoncito de ella ya no avanzaba a bombear una cantidad suficiente de sangre al resto de órganos y entonces se volvió insuficiente. En esas condiciones nosotros conseguimos captarle. Cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos varias alternativas terapéuticas farmacológicas que sí disponemos aquí en el país. Sin embargo, esas alternativas terapéuticas no son curativas, son paliativas. Lo que yo consigo hacer es mejorar un poco la capacidad vital de mi paciente, conseguir que camine un poco más, conseguir que se sienta mejor. Lamentablemente la mortalidad mantiene elevadísima la insuficiencia cardíaca, así que si es que no hacemos algo más, pues mi paciente fallece. Y en este sentido,
Silvita fue una candidata perfecta para desarrollar este programa aquí en el Ecuador y pues es la primera paciente que nosotros en mi equipo trasplantamos aquí. Qué excelente y felicitaciones por esto. Sigo admirado sobre el tema. Y cuénteme un poco, uno pensaría que un trasplante cardíaco es algo tremendamente caro, pero si pensamos cuánto cuesta al Estado y a la familia y a la sociedad tener un paciente que utiliza muchos remedios, que se reinterna a cada momento, que necesita unidades de cuidados intensivos, tal vez el análisis costo-beneficio de hacer un trasplante y sobre todo montar un proyecto con apoyo gubernamental, con apoyo de toda la comunidad médica, pues vale la pena. Definitivamente, no lo digo yo, no lo dice ningún otro médico así simple en algún otro país, lo dicen los estudios, la evidencia científica, ya desde hace varias décadas se investigó esta parte, en donde, como les digo, desde 1967 que se desarrolló el primer trasplante cardíaco, inicialmente no era viable por la falta de insumos, por la falta de medicamentos que mantengan a mi paciente vivo, por así decirlo. Sin embargo, al evaluar la cantidad de morbilidad, me refiero sintomático, paciente que está visitando emergencias, paciente que se hospitaliza a cada momento, mucho más de este paciente con insuficiencia cardíaca avanzada en estos estadios, empieza a hospitalizarse cada mes, cada 2 meses, y los costos a nivel de salud pública superan por muchísimo lo que yo gastaría en un paciente trasplantándolo. Entonces, en este sentido, ya está debidamente comprobado que un programa de clínica de insuficiencia cardíaca y un programa de insuficiencia cardíaca avanzada con trasplante cardíaco supera por mucho los costos, el beneficio es mucho mayor en el sentido de mantener un programa de estos versus mantener un paciente hospitalizándose. Totalmente de acuerdo, y aparte que tenemos que ver el lado humano, la vida humana no tiene costo, esto es incuantificable, pero también el aporte que da, porque generalmente estos pacientes que son selectos para trasplante cardíaco son pacientes jóvenes, que producen como tal a la sociedad, dan un aporte tremendo. Una vida humana es algo que merece salvarse, y en eso yo destaco mucho este proyecto de trasplante cardíaco. Con respecto a la parte técnica, ¿qué tan difícil es hacer un trasplante? ¿Se necesita 1 o 2 personas? Porque yo pienso así, en un equipo de fútbol no vale solo tenerle a Messi, puedo tener el mejor jugador del mundo, pero si es que no tengo un equipo y una organización y la parte administrativa y donde entrenar, tal vez no tengo piso. ¿Qué pasa con el proyecto trasplante en ese sentido? ¿Quién es más importante? ¿Qué necesita un cirujano? ¿Necesita un clínico? ¿Qué es? Cuénteme un poquito del equipo multidisciplinario. No hay una persona que sea indispensable en el equipo. Y como lo dije, se llama equipo. ¿Por qué? Porque somos alrededor de más de 50 personas que estamos incluidas en el equipo. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, somos 2 subespecialistas en la parte clínica de trasplante de corazón, hay 2 subespecialistas que son en esta parte, la parte quirúrgica de trasplante de corazón, pero nosotros no hiciéramos nada sin tener ese soporte necesario que va detrás, los médicos intensivistas, los médicos de quirófano, las señoritas enfermeras, las señoritas auxiliares, el personal administrativo, el personal que nos ayude con la ambulancia en la movilización. Definitivamente entonces no conseguiríamos nada. Somos un equipo completo que hemos conseguido esto. Este programa no se lo lleva solo con una persona, este programa se lleva desde la parte política, la parte más arriba en donde deberíamos tener ese apoyo, hasta la parte más humana que somos nosotros, en donde vamos a poner nuestro hombro para sacar adelante este tipo de programas. Es decir, somos más de 50, más de 60 médicos, personal que estamos incluidos en este programa. Ajá. Es bastante complicado esa parte. Porque mi pregunta iba a ser necesariamente ¿qué es la parte más difícil del trasplante cardíaco? Y sin duda, pues uno diría la selección, otro diría el sacarle del posoperatorio, o sea, inmediatamente después de trasplantar, otro diría la técnica quirúrgica, pero realmente cada parte tiene su complejidad, entiendo yo. Una vez trasplantado el paciente, ¿qué proyección tiene? ¿Cómo sé yo que no está rechazando el corazón? Perfecto. Escoger un paciente incluye hacer un análisis completo de compatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que mi paciente no rechace el órgano que va a recibir. Para ponerlo simple, vamos a poner un ejemplo por ahí, por favor. Pongamos esa diapositiva ahí. Vamos, ¿qué es esto de compatibilidad? Si es que yo me fijo aquí un corazoncito, una pieza le falta ese corazoncito, no puedo, por más que consiga 1000 piezas afuera, ese corazoncito no va a estar completo si es que no consigo esta pieza definida.
Recordemos el grupo sanguíneo que todo mundo hemos escuchado, el grupo sanguíneo ABO. Si es que yo recibo una pinta de sangre de un paciente que no es mi grupo sanguíneo, yo no tolero esa sangre y destruyo inmediatamente esa sangre. Eso se debe a genes que han desarrollado un sistema inmune en mi organismo para atacar cualquier célula que no sea propia del mío. Es decir, si es que yo tengo un grupo sanguíneo A, mi cuerpo está acostumbrado a este tipo de glóbulos rojos, y si recibo un tipo de sangre que no es de este tipo, pues no lo voy a soportar. Lo mismo pasa en corazón, lo mismo pasa en los otros tejidos. Yo tengo que hacer un análisis completo del paciente y del donador, en donde si es que el donador no es compatible con mi paciente, pues ese órgano se va a rechazar. Eso es parte del seguimiento a largo plazo. Es decir, por esto no ha servido los xenotransplantes, los trasplantes con animalitos. Imaginémonos esto. Las proteínas que envuelven la célula de cada órgano, las células del animalito, de un chanchito, de un mono, de un primate, no son las mismas de un paciente humano. En este sentido, si yo puse un órgano de un animalito, mi organismo le va a rechazar inmediatamente, y ese es el problema que ha habido todas estas décadas. La respuesta aguda, la respuesta inmunitaria hiperaguda, el rechazo hiperagudo que yo les llamo, que les llamamos, ¿a qué se refiere? Yo coloco un trasplante de un órgano diferente, de una especie diferente, mi organismo le ataca ese momento. Lo que pasó recientemente, que todos escuchamos con ese órgano trasplantado de un cerdito a un humano, fue un cerdito genéticamente modificado para que esta proteína no aparezca y mi órgano lo acepte. Entonces, si es que nos vamos un poquito más adelante, miren, esto quería mostrarles. Aquí en el Ecuador, vamos a tomar en cuenta un estudio que se desarrolló en Estados Unidos, en la población de Olmsted. Los pacientes eran mayores de 45 años. Una población general mayor de 45 años. ¿Qué fue lo que encontró este estudio? Que solo el 20%, el 30% eran individuos normales. El resto ya tenían o insuficiencia cardíaca o tenían riesgo para insuficiencia cardíaca. Qué increíble, ¿no? De 100 pacientes, solo 30 eran normales. El resto ya tenían alguna predisposición para insuficiencia cardíaca. Miren aquí, lo importante de eso, los pacientes que están sintomáticos incluyen el 12% de los pacientes de este estudio. El 0.2% de este estudio tuvieron insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué pasa aquí en el Ecuador haciendo cuenta de esto? En el Ecuador existen al menos 18 millones de habitantes. Si es que yo hago cuenta cuántos de ellos son mayores de 45 años, según la población, según los registros del INEC, son más o menos del 25% de los pacientes. Eso quiere decir que al menos 4.500.000 habitantes están dentro de más de 45 años de edad. Si es que yo tomo en cuenta eso, el estadio C, los pacientes sintomáticos del 12%, quiere decir que 500.000 pacientes tienen insuficiencia cardíaca sintomática aquí en el Ecuador. Y los pacientes que están en estadios avanzados, en esos que están en estadio avanzado de la enfermedad, son al menos 8.000 pacientes. Eso quiere decir que entre 8.000 y 9.000 pacientes necesitarían una terapia avanzada de insuficiencia cardíaca. Y aquí vamos desarrollando menos de 5 trasplantes de corazón. Entonces estamos literal un poco retrasados, así que esa es la parte en donde tenemos que tener conciencia médica, conciencia social, en donde tenemos que avanzar un poquito más de eso. Pues se puede ver como un reto, no solo para la comunidad médica, sino también para todo el país, políticas de Estado direccionadas a ahorrar en todo sentido, ahorrar en el sentido humano, ahorrar en el sentido económico y todo lo que esto conlleva. A mí me queda una duda, una vez trasplantado el paciente, ¿cómo sé yo que no está rechazando? ¿Qué tengo que hacer? He escuchado yo que hay que hacer valoraciones cada cierto tiempo. Un paciente que se ha trasplantado el corazón, lamentablemente, no le quité la enfermedad de insuficiencia cardíaca, solo le cambié la enfermedad. Es decir, le puse un órgano que no es de él y eso ya es una enfermedad. Entonces yo tengo que dar medicación el resto de la vida, hacer controles del resto de la vida para que yo asegurarme que ese órgano no esté siendo rechazado por el organismo, mismo yo habiendo hecho todos los exámenes que ya habíamos hablado. Es decir, un paciente
durante el resto de la vida de un trasplante va a tener que seguir siendo acompañado por el médico tratante. Es increíble, y esto todo nos lleva a pensar que en el equipo tiene que estar un cardiólogo, el que refiere al paciente, un médico internista que ve todo el resto de enfermedades, tiene que estar el especialista en trasplante cardíaco, el cirujano que hace el trasplante, y luego todo el equipo de seguimiento, entre ellos alguien que tome una biopsia endomiocárdica, sea cirujano, sea hemodinamista, y luego también gente que analice la biopsia, patólogos y demás. Esto es todo el equipo que usted nos decía de 50 y más profesionales. Es impresionante todo lo que han logrado. ¿Y qué perspectiva tiene? ¿Cuánto puede vivir un paciente con trasplante? Vamos, solo para completar esa parte, el equipo que nos hemos organizado en el proyecto de trasplante de corazón, somos médicos de todas las regiones, por así decirlo, en el Ecuador. Somos médicos de todo lugar, así que todo el Ecuador puso su granito de arena en este programa y vamos a seguir en ese sentido, desarrollándolo de la mejor manera. Ahora, ¿cuánto dura un corazoncito? Pues vamos a ver esta diapositiva siguiente, por favor. Buen día, mi nombre es Diego Matiz, quiero dar mi testimonio como trasplante de corazón. Quiero comentarles, yo sufrí 2 infartos y 2 edemas pulmonales. Todo esto sucedió en el año 2008. Estuve hospitalizado en Quito, en varios hospitales públicos y privados, tratando de estabilizar mi corazón, en el cual estaba comprometido el 80%. Una situación bastante grave, obviamente, tanto los infartos como los edemas pulmonales. Pasé todo el año 2008 muy grave. Tuve la oportunidad de viajar a Colombia, a Bogotá, y asistir a la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Allí fui postulado para trasplante de corazón en lista prioritaria nacional. Fui trasplantado el 2 de marzo del 2009. Es decir, tengo 13 años con trasplante de corazón. Tengo el corazón de un muchacho de 30 años. Actualmente tengo 52 años. Quiero comentarles que, pues, con la gran ayuda de médicos especialistas, grandes médicos, la ayuda de la familia, mi propia ayuda, la fuerza de voluntad, el ánimo de vivir, el entusiasmo de vivir, ha permitido que esté yo aquí, dando esta manifestación de vida. Quiero agradecer a todos los profesionales que me atienden, que saben de mí y que día a día están preocupados por mí. Quiero indicarles que la persona que vea este video, o la persona que sepa escuchar, no se dé por vencida. Crea en la ciencia, crea en la fe de uno mismo, crea en la familia. Y que además no se dé por vencido, que crea que sí se puede salir adelante y se puede sobrevivir con un trasplante de corazón. Qué bonito mensaje que nos deja, y a manera de conclusión me gustaría que usted nos oriente qué tienen que hacer los pacientes, dónde tienen que ir. En este sentido, cualquier paciente que se sienta sintomático de insuficiencia cardíaca, falta de aire, cansancio fácil y mucho más, con edema de miembros inferiores y que esté en etapas avanzadas, pues el médico que le hace el seguimiento debe referir a un centro de segundo nivel y tercer nivel en donde nosotros estamos, y cualquiera de nosotros estemos a las órdenes ahí para ayudarle. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso.